Esto que vamos a presentar hoy es parte de un trabajo que estamos haciendo eh, con la idea de publicar un libro pronto que tenga que ver con aves y endémicas para Costa Rica y la región, basado en la lista que establece la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Entonces, algunos de los datos y de las cosas que vamos a conversar hoy acá son parte de la información que pensamos incluir en ese libro, ¿verdad? Entonces, espero que sea de su agrado y voy a iniciar a compartir la pantalla para poder ver si ustedes me observan la presentación. Okay. Este, ¿Qué son aves endémicas? Es lo primero que vamos a definir, así una definición muy breve, ¿qué son las aves endémicas? Bueno, acá hay una imagen de una de las aves endémicas de tierras altas, que más tarde vamos a conversar también. Es supuestamente la ave más pequeña del país, el Scintillant Hummingbird, o la famosa chispita de tierras altas. Eh, Algo endémico, según la Real Academia Española, es algo que es propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. O sea que las aves endémicas son aquellas que solamente encontramos en esta zona. No vamos a referirnos exclusivamente a las aves de Costa Rica, porque son poquitas, son apenas 7, como más adelante veremos, pero sí hay ciertas particularidades que hacen que en toda la región haya muchísimas aves endémicas. Según la Asociación Ornitológica de Costa Rica, tenemos 107 especies que presentan algún grado de endemismo, o sea que están limitadas a nuestra región. Recuerden que la lista de Costa Rica es de 923 especies en la actualidad, de manera que 107 especies representan más del 10% de las aves de Costa Rica, o de las aves que pueden ser observadas en el país, que tienen un nivel de endemismo, ¿verdad? Este endemismo del que habla la Asociación Ornitológica en su lista preparada por el Comité Científico se distribuye en 5 regiones específicas, ¿verdad? Lo primero son las que son exclusivamente del territorio nacional, que son 4 especies, ¿verdad? Y 3 para la isla del Coco, que es parte de Costa Rica, aunque no forme parte de su territorio continental y tenga condiciones bastante especiales. Entonces, bueno, yo no me voy a referir a las especies de la isla del Coco en esta charla porque no tengo la experiencia suficiente con esas aves como para poder hacer una exposición sobre este tema. Sin embargo, en el material que estamos preparando tenemos la colaboración de don Michel Montoya, que es una persona con una gran experiencia en el tema de isla del coco y que él nos va a apoyar con la descripción de estas especies, ¿verdad? Entonces tenemos 7 para el territorio nacional continental de Costa Rica, exclusivamente otras 50 que están en las tierras altas de Costa Rica compartidas con el oeste de Panamá. Recuerden que las fronteras geográficas de Costa Rica, y, en especial en su límite con Panamá, son básicamente imaginarias, excepto por un pequeño tramo del río Zixabola. Es una línea imaginaria que las aves no saben reconocer, ¿verdad? Entonces, más que todo es el sistema montañoso el que se comparte todo el endemismo de esa zona, ¿verdad? Hay otras 21 que son endémicas de las tierras bajas del Pacífico Sur y el oeste de Panamá. Entonces imagínense que solo compartidas con Panamá tenemos 71 y 7, 78 especies que solo observamos en una franja súper pequeña de territorio, ¿verdad? Que es el territorio que comparte Costa Rica y esa proyección del territorio, perdón, más bien de las montañas de Costa Rica hacia Panamá. Por último, tenemos otra zona de endemismo que es las tierras bajas del Caribe, que se varía entre Honduras y Panamá. Son 26 especies más y hay una lista de 3 endemismos que son aves que no están limitadas al Pacífico o bien al Caribe de la zona, sino que más bien pueden estar tanto en el Pacífico como en el Caribe o en diferentes áreas. Acá les presento un mapa donde nada más de manera muy rápida quiero mostrarles las zonas de endemismo que tenemos, ¿verdad? Obviamente la primera zona es el territorio continental de Costa Rica, sobre la parte continental,
Isla del Coco, que está más o menos a unos 550 kilómetros de tierra firme, lo cual lo hace una unidad geográfica completamente independiente, donde ha habido procesos de evolución bastante, con mucho aislamiento, pues, entonces no hay una conexión de esas especies con nosotros. Las tierras altas de Costa Rica y oeste de Panamá se representan en azul. Es un sistema montañoso que va de noroeste a sureste, atravesando todo el territorio nacional y proyectándose, como les decía, hacia el oeste de Panamá, principalmente la provincia de Chiriquí. En el Pacífico Sur, bueno, sería Pacífico Central y Sur realmente, ¿verdad? Porque básicamente este cambio climático que hace que el bosque sea un poco más seco inicia paulatinamente desde de la desembocadura del río Tárcoles hacia el norte, ¿verdad? Ahí las montañas van siendo un poco menos altas, entonces el ingreso de vientos desde el este hace que haya pues un clima un poco más seco en la zona norte del país y un hábitat completamente diferente. Entonces el bosque lluvioso empieza a manifestarse a partir de, digámoslo así, a partir de la zona de Carara, en toda la costa del Pacífico Sur, en zonas como Corcovado y demás, y obviamente hacia Panamá. Por último tenemos el Caribe, que es una zona mucho más amplia, ¿verdad? Como ustedes ven, las tierras bajas del Caribe van desde el oeste de Honduras, todo lo que es el este de Nicaragua, perdón, el este de Honduras, el este de Nicaragua, y Costa Rica, y una franja estrecha hacia Panamá. En algunos casos, algunas aves también se desplazan hacia el norte de Colombia incluso, ¿verdad? Igual por el Pacífico, algunas aves han ido aumentando su distribución. Parte de lo que uno aprende cuando estudia las aves es que ellas no tienen distribuciones estáticas, sino que son poblaciones dinámicas que están cambiando su distribución, y esto son cuestiones aproximadas, ¿verdad? Lo que uno siempre observa es algo aproximado. Vamos a hablar primero de las especies endémicas de Costa Rica continental. La primera a la que voy a hacer referencia es este colibrí, que es bueno, para explicar un poco, acá junto un pequeño mapa que es tomado de una base de datos de uso público que se llama eBird, que es de la Universidad de Cornell. Creo que muchos de los que nos están viendo probablemente usan eBird, y es una fuente de datos en tiempo real bien interesante, porque aquí todos los observadores que quieran utilizar la plataforma suben sus observaciones, y esos puntos morados son los puntos donde en Costa Rica, bueno, en todo el mundo, ¿verdad?, se ha observado esta especie. Y aquí estamos mostrando que es una especie que va más o menos desde la cordillera central hacia el norte, cordillera de Tilarán y Guanacaste, ausente básicamente de la parte de cordillera de Talamanca. Ella está más que todo del lado Caribe, casi siempre. Hay algunas observaciones del lado Pacífico, pero mayoritariamente del lado Caribe. Los colibríes presentan una condición interesante, que es la migración altitudinal. Ellos no están en una zona geográfica fija o estática todo el año, sino que después de su periodo de anidación generalmente se mueven, generalmente a tierras un poco más bajas, en la mayoría de los casos de las especies de tierras altas. Entonces el colibrí esmeralda de coronilla cobriza o Copper-headed emerald recientemente cambió su nombre. Antes se llamaba Elvira cupreiceps, ahora según en la nueva lista de la Asociación Ornitológica se reconoce como Microquera cupreiceps. Es una especie endémica del territorio continental de Costa Rica. No hay registros en ninguna otra parte del mundo, solamente en Costa Rica. La siguiente especie también es un colibrí. Valga aclarar aquí de una vez que hay 18 especies de colibríes. Es la familia más diversa en cuanto a endemismo, ¿verdad? Hay 18 especies de colibríes que presentan algún grado de endemismo. Este se llama colibrí de manglar. Colibrí de manglar o Ambasilia bucardi está ubicado en básicamente todo lo que es la costa del Pacífico de Costa Rica, toda la costa del Pacífico, y con un hábitat muy específico casi siempre dentro del manglar. No en toda la época del año, igual que en todos los colibríes hay movimientos estacionales, pero este mangle que se ve acá en la foto, que es un mangle que le llama a la gente mangle piñuelo, a diferencia del mangle que uno ve más con esas raíces aéreas, este mangle no tiene tantas raíces aéreas y es el preferido del colibrí de manglar, lo cual no significa que no se va a ver en otro tipo de manglar, pero prefiere siempre ese. Y en ciertas épocas del año hacen movimientos tierra adentro, habiéndose registrado incluso a 200 o 300 metros sobre el nivel del mar.
Hay una ligera diferencia entre machos y hembras, ¿verdad? El que se muestra acá de frente es un macho. Los colibríes tienen cierta iridiscencia, que más adelante voy a hablar un poco de eso. Entonces, a veces, según el ángulo de la foto, esta parte se ve un poco azul, ¿verdad? La gorjera se le ve un poquito azul. Entonces, esta es una de nuestras joyas. Vean que está muy cerca de la frontera de Panamá y muy cerca de la frontera de Nicaragua, pero no hay hasta el momento ningún registro fuera del país. Esta yo diría que es una de las joyas de nuestras tierras, poco reconocida y también amenazada, porque según la, la UICN, que publica una lista, que es la lista roja de especies, o sea, la lista de especies que están amenazadas, ella tiene un grado de amenaza por pérdida de hábitat y además observen la distribución tan escasa que tiene esta especie. Es una joya de la región de Osa y Golfito, ¿verdad? En lo que es la península de Osa, en la zona de los alrededores del Golfo Dulce, perdón, se podría decir. Con un hábitat muy específico también, ella siempre está en lo que llamamos el sotobosque, la parte baja del bosque, en bandadas familiares, grupos familiares, a veces en bandadas mixtas, bastante bulliciosas y con un hábitat, como les decía, bastante específico. Entonces, esta es la tangara hormiguera carinegra o Avia atrimaxilaris. Básicamente la característica distintiva es las mejillas negras que tiene, ¿verdad? La distinguen de otras especies del género Avia que hay en el país. Y también, bueno, la distribución geográfica que tiene es casi que también distintiva. Esta es otra de nuestras joyas que, bueno, la tenemos casi siempre muy cerca de nosotros y pocas veces la observamos. Es el pinzón cafetalero, ¿no? El pinzón cafetalero se encuentra más que todo en el Valle Central. Es una especie que, aunque no está destacada como amenazada, falta, creo, investigación. De hecho, hay una investigación desarrollada por científicos costarricenses que intentan conocer el estado real de esta especie. Ha habido conteos incluso para determinar cuál es la situación real, porque ustedes sabrán que toda esta zona donde precisamente está el pinzón cafetalero es la zona de mayor deforestación y población en Costa Rica, ¿verdad? Lo que es toda el gran área metropolitana, donde paulatinamente en todo lo que ha sido Heredia, Cartago, e incluso Alajuela, se han ido sustituyendo cafetales por residenciales, condominios, etc. Entonces ha habido una pérdida importante de su hábitat. Creo que es una de las especies que debemos preservar. Uno a veces no le pone atención a un charral cualquiera o a un sitio ahí que parece abandonado. Y algunas especies como esta, pues ese es su hábitat, ese es el único espacio que ellos tienen para poderse desarrollar. Ustedes ven un punto un poco más alejado del resto del área metropolitana, es alguna población que se ha detectado en los alrededores de Monteverde. Básicamente, entonces, estas son las 4 especies que habitan únicamente el territorio continental de Costa Rica. Vamos a referirnos ahora a los endémicos de tierras altas, entre Costa Rica y oeste de Panamá. Como les decía, es un territorio que se caracteriza porque, bueno, tiene una gran belleza escénica, es una zona de lugares lindísimos para hacer turismo y para poder observar aves y muchas de ellas endémicas. Entonces, no en vano, cuando nos visitan observadores de aves de otras partes del mundo, es infaltable ese recorrido por las tierras altas de Costa Rica. ¿Por qué? Porque aunque no es el sitio donde se vaya a observar mayor diversidad de especies, es la zona de mayor endemismo regional. Imagínense ustedes que casi la mitad de especies que tienen endemismo están presentes en las tierras altas. Hay 50 especies, ¿verdad? Y como les decía, no hay tanta biodiversidad. Tal vez si somos pajareros, observadores de aves que nos gusta hacer las listas, vamos a ver que en Carara o en algunos sitios como Sarapiquí o Guapiles podemos hacer listas de 100 especies en un día. Aquí tal vez no llegamos ni a 50 especies en un día, ¿verdad? Pero la ventaja es que hay un endemismo altísimo. Las especies que soportan los rigores del clima frío, ¿verdad? Son menos, de manera que la biodiversidad es menor,
pero también hay un mayor nivel de endemismo, ¿verdad? También pensando en eso que les mostraba antes, que las tierras altas de Costa Rica están aisladas tanto al norte como al sur de otras tierras altas, ¿verdad? Al norte, el sistema montañoso se desvanece, por decirlo así, cerca de la frontera con Nicaragua, y luego en el centro de Panamá prácticamente termina la cordillera de Talamanca con el nombre de Cordillera Central de Panamá, y prácticamente para que hayan altitudes donde esas especies puedan habitar, habría que desplazarse varios cientos de kilómetros en una o en otra dirección. Ese aislamiento es el que digamos, ha permitido toda esta riqueza de endemismo, ¿verdad?, en la región. Generalmente las especies que consideramos endémicas de tierras altas van a estar por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y como les decía antes, se dan migraciones altitudinales estacionales. O sea, hay especies que nosotros decimos que son de tierras muy altas, de 2000 y resto de metros, ahí es donde las hemos visto, pero en ciertas épocas del año como esta, que es bastante lluviosa y demás, ya las especies han sacado sus crías, tienden a buscar alimento en zonas un poco más bajas. También tiene que ver esto un poco con las plantas de las que ellas están obteniendo su alimento, o de la producción de insectos y demás que hayan que son su alimento. O sea que no es que estén estáticas siempre en 2000, 3000 metros, sino que pueden bajar incluso hasta 1000 metros sobre el nivel del mar en la mayoría de los casos, pero rara vez por debajo de ahí. Existen ecosistemas interesantes, no solo uno, ¿verdad? Sino que tenemos bosques nubosos, bosques de roledales, páramo, bosques montanos e incluso premontanos, ¿verdad? De los que quedan pocos, pero aún hay eh, ciertos parches de bosque en los piedemontes que contribuyen para, en ciertas estaciones del año, que estas especies se mantengan, ¿verdad? Como les decía, es una zona geográficamente aislada de ecosistemas similares, tanto al norte como al sur, y eso por supuesto que ha generado el endemismo que todos conocemos. Bien, vamos a referirnos, obviamente no voy a escribir 50 especies en esta charla porque terminaría como a medianoche, y además hay muchas cosas interesantes que decir, pero voy a referirme a algunas de las más representativas. Por una u otra razón pensé que eran especies que eran interesantes de presentar en esta charla. En el caso de la pava negra, creo que lo más interesante de la pava negra es que es una especie común en las tierras altas. Sin embargo, en tiempo atrás no fue tan común, ¿verdad? Fue una especie que fue bastante cazada por las personas para comérsela, para tener en la casa, o muchas otras razones, ¿verdad? Entonces, tiempo atrás sus poblaciones habían declinado bastante, y en la actualidad, bueno, pues parece que ha repuntado un poco las poblaciones porque se ven más a menudo. Y si ustedes observan, es una distribución típica de todo el sistema montañoso, ¿verdad? Básicamente desde la misma frontera con Nicaragua, al finalizar la cordillera de Guanacaste, hasta el oeste de Panamá, incluso un poquito más hacia el centro de Panamá. Esa es entonces la pava negra. El mochuelo montañero o Glaucidium costarricano lleva en su especie el nombre de Costa Rica, lo cual quiere decir que probablemente la primera vez que fue descrito o observado fue en un territorio nacional. Observen que es básicamente de la zona central del sistema montañoso, ausente básicamente de la cordillera de Guanacaste y parte de la cordillera de Tilarán. Concentra digámoslo así, sus poblaciones se concentran básicamente en Talamanca, cordillera de Talamanca y cordillera volcánica central. Estos vacíos que vemos aquí en la cordillera de Talamanca no necesariamente sea porque no esté presente ahí, sino porque pocas personas pajarean en esta área. Acuérdense que estos son reportes de personas que lo han observado en esa zona, ¿verdad? Entonces es importante ver que muchas veces en los mapas vamos a encontrar que aquí no se ve nada, y uno dice, no, es que ahí no hay. Y no necesariamente es así, sino que va a haber una densidad mayor de los puntos de observaciones en los sitios donde la gente más observa aves, los sitios clásicos de observación de aves. En el caso de esta fotografía fue tomada en las faldas del volcán Poás, ¿verdad?, que es un sitio donde se observa con regularidad. Se confunde fácilmente esta especie con el Glaucidium brasiliano o el majafierro común. Esos puntos en la coronilla, a diferencia de líneas o rayitas en la coronilla, son una de las claves que nos permiten identificarlo. Y también la vocalización. Muchas de las especies pueden ser identificadas
no tan fácil a través de su plumaje, pero sí un poco más fácil cuando se conoce la vocalización de cada una de las especies. Y este tiene un canto bastante, bueno, ligeramente diferente, pero cuando ya uno está un poco habituado a escuchar las aves, va a encontrar que esa especie canta distinto a las otras dos especies de Glaucidium que encontramos en el país, una en el Caribe, Glaucidium griseiceps, y el otro que está en el lado Pacífico. Es una de las dos especies de lechuzas o familia Strigidae endémicas. Solo tenemos dos, esta y la lechucita serranera, que está también presente en una distribución bastante similar al Glaucidium costarricano. Esta ave es muy especial, la celedonia, porque es el ave emblema de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Si ustedes ven en el escudito de la asociación, ahí está dibujada la celedonia. Es una ave muy especial porque raras veces un género es dedicado a un científico. Casi siempre la especie se dedica a un científico que en honor a él se nombra la especie. Pero en este caso el celedón es en honor al primer ornitólogo del país que vivió entre el siglo XIX e inicios del siglo XX, José Castro Celedón. Fue el primer ornitólogo, discípulo de uno de los primeros naturalistas de Costa Rica, Carl Hoffman. Y entonces, en honor a él, el nombre de Celedonia. Incluso recientemente las nuevas descripciones taxonómicas ubican a Celedonia como una familia, ¿verdad? Celedonidae es una familia con una especie de monotípica. Es una ave bastante interesante desde el punto de vista científico porque no está asociada con muchas otras especies. Tiene un comportamiento bastante particular, casi siempre así como ustedes la ven, metida dentro de la maraña. No va a ser muy fácil que se vea en terreno abierto, ¿verdad? Entonces es una de las especies que se detecta más por su canto que por su observación. Suele ser común cuando ya uno sabe cómo canta, pero si usted no sabe cómo canta no la va a ver muy fácilmente, ¿verdad? Como ven, la distribución es básicamente del sistema montañoso central y de Talamanca, y un poco generalmente ausente en las montañas de la cordillera de Guanacaste. En Guanacaste, en las tierras altas, pasa igual que en el sur de Talamanca. Hay poca observación de aves en las partes altas, ¿verdad? Se camina poco en las tierras altas para observar aves, entonces probablemente las distribuciones de estas especies podrían ser más amplias en una u otra distribución. Seguimos con otra de las especialidades de la casa, digo yo, porque si ustedes ven, los registros en Panamá son escasísimos, ¿verdad? En la zona del volcán Barú, alrededor de estas zonas básicamente donde hay páramo en Panamá, más al sur no encontramos páramo, y este amigo, el junco paramero, es típico del páramo. Difícilmente lo vamos a ver más abajo del páramo. Es el ave de más altura del país, creo yo, ¿verdad? Hay otras que también están en el páramo, pero es que esta es muy típica del páramo. Eh, Incluso cuando tuve la oportunidad de caminar sobre la cima del Chirripó, este era el único valiente que estaba ahí arriba tratando de aprovechar las migas de la gente que llegaba a comerse su desayuno viendo el amanecer ahí. Entonces él aprovechaba ahí como típico Sparrow, ¿verdad? En el suelo buscando migas. En el volcán Irazú también es bastante frecuente. Si van al volcán Irazú, usualmente ahí en los alrededores del centro de visitantes se observa. Cualquiera diría que se parece mucho a un come maíz, pero bueno, este iris amarillo, además de otras características, pero básicamente el iris amarillo lo diferencia bastante. Y bueno, el pico en forma cónica, algunos otros detalles que ya ustedes podrían consultar en una guía, pero sí el junco paramero es de las especialidades. Es un casi endémico de Costa Rica. Esta es una de las especies que más me costó observar y más disfruté observar, porque es una especie que tal vez no sea rara, pero sí es poco común y como muy local. O sea, tal vez esa es la mejor palabra, es bastante local, no está tan distribuida por todas partes. Bueno, hay Urraca gorgiplateada es el nombre. La gente también le dice piapia de montaña, sin embargo hay otra especie que se puede confundir con ella, que también la gente le dice piapia de montaña, que es de un poco de elevaciones menores y que no es endémica.
Esta especie, bueno, esta fotografía la tomé yo en un camino muy bonito que hay entre Copey de Dota y Providencia de Dota. Es una zona poco visitada por pajareros y es una zona de paraje rural precioso, de montaña, de potreros, o sea que mezcla mucho tipo de hábitat, con unas vistas espectaculares y una calle muy tranquila donde uno puede pues pajarear libremente a lo largo del camino durante todo el día. Entonces, y también ver un buen porcentaje de las endémicas de tierras altas que tenemos en el país, ¿verdad? Eh, entonces, la piapia de montaña o urraca gorgiplateada, como su nombre lo indica, esta garganta blanca es la que lo va a distinguir básicamente de otras especies de aves. Bueno, básicamente de su congénere, la Cianolica cuculata, o también piapia de montaña, Azul Hooded. Bien, aquí tenemos el colibrí garganta de fuego, que es otra de las especialidades de tierras altas, con una distribución un poco más amplia. Hay algunas diferencias con los individuos que se observan un poco más al norte, pero hasta el momento se consideran la misma especie. Este, este fenómeno que observamos acá y que le da el nombre a este colibrí que se llama garganta de fuego, es un fenómeno que se llama iridiscencia y que no es tan fácilmente observable o no se observa siempre. Incluso si ustedes revisan las guías como la de Garrigues, que es una de las guías más usadas en el país, las guías de aves, presenta dos ilustraciones. Una ilustración mostrando la iridiscencia y otra sin mostrar la iridiscencia. Porque uno podría confundirse y pensar que es otra especie. Cuando ustedes ven una foto así, una ilustración de ese tipo y luego lo van a ver en el campo, no siempre se nota esta iridiscencia tan interesante. Que una vez, por cierto, aquí mismo en la Asociación Ornitológica había una charla sobre este fenómeno, que es bastante interesante porque es un fenómeno óptico que ocurre incluso a nivel molecular, muy interesante para los que nos gusta la ciencia, ¿verdad? Entonces, aquí represento solamente uno, pero porque no tengo tiempo para mostrar todos los demás, pero hay 9 especies de colibríes de tierras altas que son endémicos de esta región y que casi todos de ellos, yo diría que todos ellos, la mayoría por lo menos, hacen movimientos estacionales a lo largo del año. Por eso de repente vamos a un lugar de tierras altas que tienen estos beberos de colibríes y vemos decenas de colibríes ahí buscando comida o en los jardines aledaños, pero en ciertas épocas del año llegamos al mismo sitio con la esperanza de ver ese montón de especies y no vemos casi nada, porque ellos hacen estos movimientos estacionales. De manera que cuando uno eh, estudia una especie, también hay que estudiar las plantas, ¿verdad? Ver de qué se alimentan, porque donde haya alimento disponible para ellas es donde van a estar los animalitos, ¿verdad? Bien, eh, esta especie es muy emblemática del país. Eh, la gente lo conoce como jilguero. En realidad no es un jilguero, pero el nombre más técnico es solitario carinegro. Es una de las especies que más ha sufrido por ser enjaulada, ¿verdad? Debido a su canto. De hecho, aunque su distribución es muy amplia en todo el sistema montañoso, básicamente en todas las montañas de Costa Rica se puede ver y el oeste de Panamá, ha sido bastante afectada por la cacería para mantenerla como aves de jaula, ¿verdad? Eh, un canto precioso, ¿verdad? Inconfundible, y eso hace que aún en la actualidad hay cacería de este tipo de aves, de manera que, bueno, la ley nueva pues, ha ayudado para que esto disminuya, sin embargo, hay gente que insiste en capturarla. En mi caso, esta es la jaula de él. Aquí está enjaulado para toda la vida, no se me va a escapar de aquí nunca. Entonces creo que eso podría ser una nueva forma. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero los conteos de aves iniciaron como una forma de sustituir la tradición que había en Estados Unidos de durante las Navidades cazar aves y contar cuántas aves cazaba uno y hacer competencias de ese tipo. Entonces, Audubon Society tuvo la iniciativa de que uno podía también contar las aves, pero sin matarlas. Y bueno, parte de lo que hacemos en la Asociación Ornitológica es promover esta cultura de conservación y de preservación. Y el aviturismo es una excelente herramienta para, para conservar las especies. Entonces,
el jilguero carinegro es muy, perdón, el solitario carinegro es muy poco, muy pocas veces visto, porque es una ave que se mantiene bastante tranquila, sobre todo cuando está vocalizando, está muy calmadita y con ese gris pizarroso se observa poco, se escucha fácilmente y, bueno, cuando uno lo ve es todo da gran alegría verlo porque se ve pocas veces. Él se muestra cuando quiere, no cuando uno lo busca. Esta es una especie muy interesante porque se ve poco, realmente es una paloma que vocaliza poquito, no vocaliza mucho y cuando vocaliza su vocalización pasa desapercibida fácilmente. Igual que las otras dos palomas del género centrigón que son endémicas del país, pasan desapercibidas generalmente por esa razón. Son palomas que suelen caminar en vez de volar, como las palomas que vemos, como las mensajeras y estas que vemos en áreas abiertas, y no tienen tanta capacidad de vuelo extenso, sino que ellas son del piso del bosque, vean las patas tan fuertes que tiene ella, probablemente para escarbar y buscar semillas y buscar insectos, larvas y demás en el piso del bosque, porque su estrategia es caminar y caminar sobre senderos. Yo siempre tengo una idea y la recomiendo. Cuando uno camina sobre un sendero, es bueno revisar con los binoculares el sendero antes de empezar a caminar porque la mayor parte de las veces estas palomas las vemos cuando ya se espantaron, porque estaban cerca de nosotros y no las vimos. Ellas se mantienen sigilosas hasta el final, ya cuando no tienen otros recursos, pues empiezan a volar. Esa especie es de tierras altas, la observé en una zona muy bonita que queda cerca de mi casa. Yo vivo en San Ignacio de Costa, en la zona protectora Cerro de Caraigles. Es una zona que fue fuertemente deforestada durante muchos años y que aún conserva un pequeño parche de bosque que tiene una belleza escénica muy bonita y pasa uno por pueblos bonitos también. Entonces es como el sitio de pajareo, uno de los sitios de pajareo mío cuando no hay mucho tiempo para hacer una gira larga. Y también se pueden ver especies interesantes como esta. También se observan en la zona de Cerros de Escazú, que mantiene condiciones muy similares a las que les mencioné del Cerro Caraire, ¿verdad? Zonas que están cerca de centros de población, que fueron deforestadas, pero que conservan todavía algunos parches de bosque donde muchas de las especies de aves endémicas de tierras altas tienen poblaciones importantes y que pueden ser una buena alternativa para ratitos de pajareo de un día, ¿verdad? Ok, entonces la Chiriquí Quail Dove o Centrigon chiriquensis, vean ustedes que tiene una distribución mucho menor en Panamá que en Costa Rica, aún así el nombre es Chiriquí Quail Dove. Probablemente fue descrita por primera vez en esta área de Panamá y de ahí el nombre, ¿verdad? Bien, esa es una especie que, bueno, poca gente conoce y la verdad que no le llamaría mucho la atención a cualquiera cuando la ve, porque no es una especie vistosa, bonita, es un pajarillo común y corriente, como diríamos cualquiera, ¿verdad? Pero vean ustedes que lo especial está en su distribución. Una pequeña manchita en la cordillera de Talamanca, probablemente esté también un poco más al sur de la cordillera de Talamanca, que perfectamente tiene hábitat para estar ahí. Una pequeña parte en los volcanes de Irazú y Turrialba, ¿verdad? Y una pequeña población también alrededor del volcán Barú en Panamá. Y eso es todo para el Contopus ocracius o Pibiocracio. Eh, es una especie que fácilmente puede ser confundida también con otras especies de aves que están en la zona, como sobre todo el mosquerito moñudo, Mitrefanes fadocercus, es muy similar a él. Y de hecho, les digo que cuando yo tomé esta fotografía, yo pensé que era un Tufted Flycatcher, pensé que era un Mitrefanes. Y así estuvo, indexada como Mitrefanes durante año y resto, hasta que un día vi una foto en redes sociales, creo que en la página de la asociación, y dije, mira, pero eso es parecido al que yo tengo. Y me fui a revisar en la computadora y me encontré con que tenía un lifer. Entonces yo dije que ese fue un lifer de escritorio, ¿verdad? En el momento no me di cuenta y ya preguntándole a compañeros que conocen y tal vez hayan visto la especie, me confirmaron que sí era un pibiocracio. Una de las especialidades de nuestras tierras altas también. Bueno, esta vista es de las tierras bajas del Pacífico. Caracteriza un poco lo que son las tierras bajas del Pacífico nuestro, ¿verdad? Una mezcla entre bosque y monocultivos y zonas de agricultura, ¿verdad? Y pues también
Una zona que ha sido bastante intervenida por nosotros, pero que tiene una gran diversidad. Como les decía antes, se extiende hacia el sur de la desembocadura del río Tárcoles, o sea, del río Tárcoles hacia el sur. Es una zona de muchos contrastes, tanto geográficos como de conservación ambiental. El sistema montañoso de Costa Rica se aproxima mucho a la costa del Pacífico, de manera que no hay grandes extensiones de llanura, sino que siempre las aves tienen una parte estrecha de llanura y también valles y montañas o microclimas muy específicos, de manera que es una zona muy rica en cuanto a su biodiversidad, ¿verdad? Esta diversidad de hábitat que les digo genera mucho endemismo también, no solo en aves, sino por supuesto que en plantas, insectos y demás. Hay hábitat como manglares, bosques lluviosos y valles intermontanos que tienen esas condiciones particulares que les decía de generar microclimas muy específicos. Presenta una diversidad biológica muy alta, comparable a las que se dan en el Caribe. De hecho, muchas especies, no endémicas tanto, pero sí otras comparten hábitat, tanto, qué sé yo, uno fácilmente podría ver una especie en Corcovado y también verla en Tortuguero o en la zona de Sarapiquí, etcétera, ¿verdad? Hay graves amenazas para las especies endémicas por fragmentación del hábitat, sobre todo esto, fragmentación. Uno podría sentirse muy orgulloso del Parque Nacional Corcovado, de Manuel Antonio, de Carara, de Piedras Blancas, que son parques grandes y con muy bonitas condiciones que hay, bueno, sobre todo Corcovado es un parque bastante extenso y Piedras Blancas, pero el problema aquí es la conectividad, ¿verdad? Las especies, sobre todo las que son de bosque, están en una isla metidas y rodeadas por piña o por palma africana. Entonces ahí hay todo un reto para nuestras autoridades de establecer estos corredores biológicos que le permitan no solo a las especies de aves, que son en ese caso tal vez las menos afectadas porque pueden volar, bueno, algunas de ellas, ¿verdad? Pero sí para mamíferos y muchas especies. Y si le sumamos a eso obras de infraestructura como carreteras de alta velocidad y demás, es una zona con mucha problemática, pero que también es una de las zonas más ricas para observación de aves que hay en el país, con muchos lugares con condiciones que se han enfocado a esto, a la conservación de aves y al aviturismo, la península de Bosa en particular, toda la región de Bosa y más recientemente el Pacífico Central, ha incursionado muy bien en este tema del aviturismo. Y lo más interesante de esto es que cada vez uno observa personas jóvenes más interesadas en esto, guías de aves que son jovencísimos y que tienen una capacidad de observación de la naturaleza y demás. Creo que ahí está la oportunidad del cambio, ¿verdad? En la educación ambiental. Muy bien, vamos a presentar algunas de las endémicas del Pacífico Sur. Recuerden que eran 26 especies. Voy a referirme a algunas de las más emblemáticas. Esta, sin duda, la coqueta cristiblanca, es una de las joyitas que tenemos, ¿verdad? Vean que su distribución se concentra básicamente en territorio costarricense. La distribución en Panamá es escasa, pero está también presente en territorio panameño. Esta especie, como la mayoría de los colibríes, hace movimientos estacionales interesantes. Ella no está siempre en el Pacífico, ya que hay reportes acá, en la zona de Turrialba incluso, en la zona de Cartago, y probablemente esto se deba, según estuve revisando las fechas de estos avistamientos que están acá, se debe probablemente a movimientos estacionales, porque están como en la segunda mitad del año, como desde julio hasta diciembre por ahí. Y ya en enero, febrero, marzo, abril, mayo, por ejemplo, es difícil que se observe esta especie en esta zona de acá. Entonces, por ahí, por algún lado tuvo que pasar, así que nosotros en algún momento podríamos verla en el patio de nuestra casa, en el área metropolitana, ¿verdad? Es una especie, bueno, bellísima y pequeñísima también. Ese es el macho, la hembra es un poquito más diferente, no tiene esas plumas de la cresta, ¿verdad? Perdón, ahora vamos a presentar esta que es por el contrario una especie que creo que la mayoría hemos visto, muy común en las tierras bajas del Pacífico, la famosa cusinga o Peloglosus franci, que se parece mucho y a veces es confundida con otra que está en una distribución que es casi que complementaria a la otra, a esta cusinga, ¿verdad?
y le dicen pití o cachí en el Caribe, ¿verdad? El Peroglossus torquatus. Ven ustedes que ella también ha aumentado bastante su distribución. Esos reportes son generalmente un poco más recientes, no son de hace muchos años, son bastante recientes. Y las aves no tienen, como les decía al inicio, poblaciones estáticas, sino que las poblaciones son bastante dinámicas. Y este es un ejemplo. Tanto el Pteroglossus torquatus como el Pteroglossus franci han ido aumentando sus poblaciones en su rango natural, ¿verdad? De manera que cuando uno está con una guía de aves y uno trata de ver si el avistamiento que uno tuvo es una u otra especie, la guía no debe ser una palabra definitiva, ¿verdad? Es una orientación para que uno en el campo pues tenga una idea de si está ahí o no, pero siempre la consulta con otros pajareros conocedores es muy rica. Uno aprende, yo diría que el 50% en el campo y el otro 50% preguntándole a los que saben, ¿verdad? Y dichosamente en Costa Rica hay mucho observador de aves que, que conoce bastante y que está siempre dispuesto a colaborar con ayuda en la identificación. Así lo ven ustedes en la página de Facebook y en cualquier otro lugar, ¿verdad? Siempre hay gente que está dispuesta a ayudarnos a identificar el ave que observamos o a brindarnos algún dato de su historia natural y demás. Entonces, esta es la famosa Cusinga o Firbill larazari, Pteroglossus franci. En este caso, no lo dicen todos para que no fuera como muy aburrido, pero en este caso sí representé el macho y la hembra en la imagen de la diapositiva. Algunas especies presentan dimorfismo sexual, otras no. En el caso de los trogones, la mayoría lo tienen. Este trogón, eh, familia del quetzal, ¿verdad? Es endémico del Pacífico Sur, mucho más abundante en la parte más al sur y se hace un poco menos abundante cuando ya llegamos a Carara o la zona de alrededor de Carara y Manuel Antonio se ve y en las montañas que están frente a las costas de Ojochal de Osa y toda esa parte se ve, pero yo me quedé sorprendido de lo común que es en la península de Osa, por ejemplo, donde tomé estas fotografías. El trogón de Bairdi es una de las dos especies de trogón que tenemos endémica, la otra es endémica del Caribe, el trogón ejiblanco. Identificar los trogones a veces nos genera problemas porque los detalles son muy pequeños, aunque notables, pero a veces pequeños, el color del pico, el anillo ocular que tienen, son cosas que nos pueden ayudar a identificar los trogones, ¿verdad? Había una tercera especie de trogón que era endémica, pero recientemente, me imagino que en base a estudios que se hicieron sobre genética y cantos y demás cosas, se unió a una especie que se llamaba Trogón aurantiventris con el trogón collarejo, y bueno, pues perdimos uno de los endémicos. Porque el trogón collarejo sí tiene una distribución mucho más amplia en casi toda Centroamérica. Luego vamos a pasar, esta fue la foto que usamos para promocionar la charla, porque bueno, a mi gusto es una de las fotos más bonitas que he podido tomar yo, una suerte tremenda, y bueno, gracias a la guía local de personas que saben dónde están las aves, que eso es otra cosa que también hay que reconocer. Cuando uno quiere observar aves, es muy bueno buscar y apoyarse en guías locales, personas que están en la zona, que están haciendo su esfuerzo por encontrar las aves y que también eso ayuda a que se desarrollen ciertas actividades económicas en el lugar, ¿verdad? Bueno, entonces está la famosa cotinga piquiamarilla. Como ustedes ven, es un hábitat muy específico, en las zonas de manglares básicamente, en los alrededores de la costa del Pacífico. No sube, como decir así, que lo vamos a encontrar a 1000 metros, no sobre el nivel del mar, y está siempre bastante cerca de la costa, no siempre dentro del mangle. Por ejemplo, en este caso estaba alimentándose de este frutito que se ve aquí, que era de un bejuquillo, ¿verdad? Un bejuco que realmente nunca pude identificar qué fue, pero estaban bastantes de ellas y bajitas, como pueden ver en las fotos. Cuando en esta especie, lo normal es verla un poquito más arriba, ¿verdad? Un sitio clásico para ver esta vez el puente de Rincón de Osa, ¿verdad? Ahí es casi que donde todos vamos a conocer esa especie. Y tenemos suerte si la vemos en otro lado. Así de escasa es. Es una de las especies duras de observar en el país. Acá está representado el macho y acá la hembra
con un color un poquito más gris y con unas barritas alares blancas y parte de las plumas negras. Este es una de las especies de aves también endémicas de Costa Rica y Panamá en el Pacífico Sur, que ha venido extendiendo su distribución. Hace unos 10 años, cuando yo empecé a observar aves, como 12 años, era mucho menos frecuente avistamientos tan al norte como los que se ven acá. Era casi que una especialidad de los piedemontes del Pacífico y bueno, también en las tierras bajas del Pacífico, pero en la zona de San Vito de Cotobruz, la zona de los alrededores del Parque Nacional Internacional, perdón, La Amistad, en el sector de Altamira, cuando íbamos a los conteos de aves ahí, era donde se veía con facilidad. Fuera de ahí era bastante difícil verlo. Esto puede verse a dos cosas. Uno, que está aumentando la distribución y dos, que cada día hay más gente que observa aves en zonas donde antes no se observaba aves. Entonces, eso debe ser un estímulo para los que observamos, ¿verdad? Tenemos siempre la oportunidad de un registro nuevo. Todos los años se están registrando especies nuevas, especies que antes eran raras en una zona, se descubren nuevas poblaciones y eso contribuye a que más personas podamos observar las especies, ¿verdad? Entonces, este se llama, bueno, el nombre es salpón costarricense o arremón costarricensis. Bien, ahora vamos a hacer un recorrido rápido por las tierras bajas del Caribe, que va entre Honduras y Panamá. Es un paisaje bastante uniforme, ¿verdad? Con condiciones climáticas y geográficas de bosque lluvioso casi siempre, ¿verdad? O sea, no hay grandes barreras geográficas que limiten a las aves desplazarse a lo largo de toda esta región caribe que vimos al inicio en el mapa, ¿verdad? Entonces, algunas ocupan toda la distribución desde Honduras hasta Panamá. Hay algunas otras que tienen requerimientos de hábitat más específicos y que están generalmente en zonas más limitadas. Entonces, aquí no depende tanto de geografía o de clima, la distribución que tienen, sino más bien un poco de los requerimientos específicos del hábitat de cada especie. Bien, se caracteriza por gran diversidad biológica, ¿verdad? Eh, si hablamos de aves, por supuesto que hay muchísimas aves, pero también eso es un reflejo de la gran cantidad de insectos, plantas y bueno, de todo tipo de formas de vida que se pueden encontrar en la zona del Caribe. Eh, eh, Son bosques muy productivos porque durante todo el año hay una buena cantidad de precipitaciones, de lluvia y además una buena cantidad de sol. Entonces, son de los bosques más productivos del mundo, los bosques lluviosos del Caribe, ¿verdad? Es como un pequeñito Amazonas. Bueno, también hay problemática por deforestación muy alta, ¿verdad? Todos los que hace tiempo andamos por el país nos damos cuenta de cuánto ha cambiado nuestro Caribe de hace unos 10 o 15 años hasta la fecha. Eso está compensado por parques nacionales y reservas privadas que aún hay en la zona, o que cada vez hay más, por dicha, ¿verdad? Pero sí, no debemos negar que la expansión piñera en el Caribe, por ejemplo, ha sido un problema no tanto para bosques primarios y cosas de ese tipo, pero sí para ecosistemas muy particulares que requieren las aves, como vamos a ver, algunas de las especies aquí son de charral o son de bosques secundarios, son de zonas que, por ejemplo, se trabajan una vez al año, pero se dejan crecer y no es lo mismo que un monocultivo que se mantiene o completamente en tierra o con una sola planta ahí, ¿verdad? Entonces, ha sido un problema la fragmentación del hábitat que se ha dado también en el Caribe. Bueno, en Costa Rica, ni qué decir en los países vecinos, donde estas aves también tienen su hábitat. Este es uno de los ejemplos que les digo. Este sotorré orginegro, Logopedius atrigularis, es una especie que no necesariamente o casi nunca vamos a ver en un bosque denso, sino que está siempre en cualquier orilla de camino, en un charral, en zonas de bordes de bosque, en esos sitios enmalezados, son los que prefiere. Esta garganta negra tan contrastante con el resto del cuerpo café, lo hace casi que inconfundible cuando logramos verlo, porque sí es una especie bastante durita de observar. Ahí estaba metido entre un charralillo que está cerca del sector de Puerto Vargas del Parque Nacional Cahuita, una zona muy bonita para visitar y con
y con muchas especialidades. Seguimos con esta otra que es súper especialidad de nuestro Caribe, que es el mosquerito pechilionado, Afanotricus capitalis. Como ven ustedes, hay reportes incluso en el sureste de Honduras, alguno que otro en Nicaragua, y la mayor parte de reportes está en la parte de nuestros piedemontes del Caribe, ¿verdad? En la zona de Turrialba, básicamente, es la zona Turrialba, Jiménez, toda esa zona, es la zona donde más se ha observado. Y es una especie muy local también, no es que se va a ver así como que en todas partes, sino que tiene zonas muy específicas que le gustan, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es una especie muy emblemática de nuestro Caribe, de las difíciles de observar y no tan llamativas, ¿verdad? Vamos a observar ahora una de las más bonitas del Caribe también, la que siempre nos alegramos de ver. Yo creo que esta especie no hay un solo pajarero que no se alegre de verla cuando la llega a observar, así la haya visto muchas veces, porque es una especie que no es nada común, es muy asociada a bosque primario y bordes de bosque, no se atreve tanto a salir a zonas abiertas ni nada de ese tipo, sino que ella es más metida dentro del bosque siempre. Como ustedes lo ven, ella va desde Costa Rica algunos escasos registros en Panamá e incluso un poquito en el oeste de Colombia, ¿verdad? Hay un par de registros o algunos cuantos registros en el oeste de Colombia. Que no esté en la parte de Darién podría deberse a que no se ha observado suficiente de la zona o bueno, que simplemente no esté ahí, que son poblaciones aisladas, ¿verdad? Porque ven que en toda esa zona de piedemontes de la parte de Talamanca, Caribe, no hay registros, al menos recientes, registrados en IBRI, lo cual puede decir que una de dos, como les digo, que no esté o que falte pajarear más en esas zonas, ¿verdad? Blue and Gold Tanager, tangara de costillas negras. Es como, siempre cuando nos preguntan, ¿y cómo es? Le describimos, es como ver una eufonia gigante. Es bastante más grande que las eufonias, pero cuando uno la ve, inmediatamente le recuerda una eufonia, ¿verdad? Otra de nuestras joyas caribeñas es el pájaro sombrilla, cuellinudo. Pocas veces visto, no sé si será que es tan raro, pero creo que muchas veces no lo vemos tanto es porque tiene hábitos bastante sigilosos. Su vocalización es prácticamente imperceptible, a menos que uno esté ahí bien cerca, ¿verdad? La zona de Parque Nacional Volcán Tenorio, la zona de la Fortuna de San Carlos, Parque Braulio Carrillo y un poquito Caribe Sur, los piedemontes esos que están en la zona cercana a Limón, también se puede observar. Es una ave sin duda maravillosa, tanto por su apariencia como por su comportamiento. Él anida en tierras altas, generalmente, por encima de 1000 metros sobre el nivel del mar, y una vez pasada la anidación, se desplaza hacia territorios un poco más bajos, ¿verdad? Siempre en el Caribe. Cefalópteros gravicornis, entonces, pájaro sombrilla cuellinudo, endémico de piedemontes del Caribe y Panamá. Caribe de Costa Rica y oeste de Panamá. Otro de los durillos de observar y de los bonitos de ver siempre, que nunca nos cansan de ver, es el tucancillo origiamarillo, Yellow Ear Tucanet. Aquí vemos el macho, tiene la oreja amarilla más pronunciada, en la hembra no se nota tanto. Es una ave interesante, casi yo podría decir que inconfundible, ¿verdad? Porque es el único tucán con esta apariencia, pecho negro, espalda verde, bastante diferente al resto de los tucanes que tenemos. Ninguno de los dos tucanes grandotes que siempre nos gusta mucho ver son endémicos, ¿verdad? Y valga aquí la aclaración entonces para mencionar un poco eso. Los tucanes, las lapas, los quetzales, son aves que a nosotros nos gusta mucho ver y que siempre nos llaman la atención, no son necesariamente endémicos. Y aquí para terminar, una especie que es muy interesante porque les hablaba de otros endemismos, esta está presente tanto en el Caribe como en el Pacífico.
aunque en el Pacífico en tierras un poco más bajas, en el Caribe como en Piedemontes, pero es endémica de esta zona. La tangara piquicanchuda o Lanio leucotórax, vean qué interesante el dimorfismo sexual, hembras y machos bastante diferentes. Una de las razones por las cuales esto ocurre es cuando la hembra se ocupa totalmente del proceso de anidación. Entonces los machos más vistosos no se ocupan de ese proceso de anidación y la hembra generalmente selecciona al macho con el que se va a parear y él entonces esa coloración tan intensa puede ser una señal para la hembra de buenos genes para la procreación, pero en este caso como un mecanismo de evolución, ¿verdad? Y el macho no está muy cerca del nido casi nunca para no atraer depredadores. Bueno, esa es de mi parte, mi presentación, ¿verdad? Aquí les muestro algunas de las especies que no me dio tiempo de mostrarles. Ahí están algunas conocidas como el rualdo, que le dicen coronel o timbre, que es lindísimo de tierras altas. Esta fue una foto que me costó un mundo, ¿verdad? La ampita, Black Crown ampita, etc. Entonces, no sé si se puede, Rosmarie, usted me indica si hay un espacio para preguntas o comentarios, lo que sea, yo con todo gusto. Me extendí un poco, así que no sé si habrá tiempo para eso. Claro que sí, Leandro. Sí, permítame, bueno, primero muchísimas gracias. La gente ha estado indicando que ha estado muy interesante la charla y excelente la información. Entonces voy a compartirle, en este momento tengo básicamente dos preguntas. Una persona preguntó si íbamos a compartir esta charla y si quedaba grabada. Va a quedar aquí en este grupo, no se va a borrar. Así que en cualquier momento que quieran pueden buscar esta charla y también la vamos a compartir por YouTube. Fuera de eso, acaban de preguntar hicieron dos preguntas. Dice, además de las especies mencionadas, ¿qué otras especies endémicas de nuestro país se encuentran en peligro de extinción o peligro crítico de extinción por su distribución geográfica o estado poblacional? No sé si usted tiene esa información, Leandro, o no en este momento. Pues en peligro crítico, así como que, o sea, los grados de amenaza, por decirlo así, de una especie son varios, ¿verdad? En nuestro caso no tenemos ninguna en peligro crítico. Si hay especies amenazadas, aunque no sean endémicas, por ejemplo, como la lapa verde es una especie amenazada, el pájaro campana está considerado como amenazado, básicamente todos ellos por requerimientos de hábitat. El pájaro campana no está mencionado aquí, pero es uno de los que está dentro de otros endemismos, porque él se desplaza en ambas vertientes. En este momento, por ejemplo, es usual encontrarlo en tierras un poco más bajas y luego ya se mueve a tierras más altas, donde casi siempre los vemos en marzo y ese tiempo cuando hacen el cortejo, anidan y todo eso. Entonces, todos esos movimientos de altura que tienen que hacer ellos requieren que haya cierta conectividad, ¿verdad? Porque si son grandes extensiones de monocultivos o potreros, eso les dificulta un poco la movilidad. Ahorita que se me venga a la mente, ese es uno de los que recuerdo que está con un cierto grado de amenaza, pero así como amenazado extremo, bueno, pues por dicha no tenemos ninguno. Yo voy a aprovechar para ligar esa pregunta a, bueno, mejor dicho, voy a mencionar la segunda para salir de esa. Dice, ¿cuáles serían los principales factores bióticos o abióticos que afectan las especies endémicas de Costa Rica? Yo lo relacionaría también con una pregunta que tenía, porque usted ha andado mucho durante estos años por el país. He visto los cambios que se han venido dando, entonces también podría relacionarlo con qué amenazas podrían estar afectando a las poblaciones de especies endémicas del país. Ok. Bueno, los factores abióticos son necesariamente la humedad, básicamente la altitud, la temperatura, pues, son factores que lo limitan. Las especies de tierras altas generalmente han aprendido a encontrar su alimento en tierras altas y hacen movimientos estacionales. Sin embargo, hay casos excepcionales. Por ejemplo, les puedo contar que una vez vimos un jilguero en la Estación Biológica La Selva, que está en Sarapiquí a 100 metros sobre el nivel del mar.
cuando uno esperaría que un jilguero esté muy arriba. Eso pasa generalmente cuando hay estaciones lluviosas muy fuertes, hay algún fenómeno meteorológico que altera su comportamiento. Es de esperarse que en una estación tan lluviosa como esta que hemos tenido, probablemente uno encuentre distribuciones anormales, ¿verdad? Otros factores abióticos como la temperatura, ya ves que son del bosque seco, por ejemplo, que cuando hay un estrés de calor bastante fuerte ya de temperatura, uno puede ver que se desplazan hacia zonas más altas o incluso hacia el valle central. Y bueno, por supuesto, factores bióticos de todo lo que es los requerimientos nutricionales que las aves puedan tener, ¿verdad? Hay especies que son de bosque primario. No me detuve mucho porque imagínense, me fui una hora en esto, pero hay especies que son exclusivamente de bosque primario, entonces no las vamos a encontrar en una zona abierta, no están acostumbrados a la luz, por ejemplo. Hay una cuestión que una vez leí por ahí que llaman el efecto borde. Hay especies que ni siquiera se acercan al borde del bosque porque se sienten cómodas con cierto nivel de oscuridad y es como su protección. Acordémonos que las aves casi en su totalidad son presas de algún otro tipo de animal, ¿verdad? Entonces, dentro de su comportamiento natural está la prevención por la depredación. Y la otra pregunta que usted me hizo, cambios que Era uno... sobre Sí, las amenazas que podrían estar afectando sí. a las especies, sí. Sí, bueno, amenazas creo que ahí un poco mencioné mientras estaba haciendo la charla, que es lo que uno más como que lo frustra un poco, es ver el contraste que hay en el país. Por un lado, la parte de protección ambiental, que hay que reconocer que es importante y es valiosa, pero por otro lado, zonas específicas que son muy ricas. Voy a mencionar un caso específico, la zona de cerca de la frontera con Nicaragua, la parte de Bocatapá, de San Carlos y toda esa zona. Es una zona que ha cambiado muchísimo y las amenazas ahí son la expansión de monocultivos, por supuesto. Antes uno iba a Bocatapá y era un bosque fragmentado, pero había bastante bosque aún. Ahora se ha ido fragmentando cada vez más. Entonces, si alguien de por esa zona nos está viendo, hay que defender lo poquito que queda de bosque, ¿verdad? A como de lugar. Y curiosamente es una zona con un gran potencial para la observación de aves. Cada vez que uno va ahí viene maravillado a ver todo lo que se ve y uno se queda preguntando, ¿cómo sería esto si tomáramos más decisiones, ¿verdad? Y una pregunta interesante que yo siempre me hago, cuando usted tiene 10 hectáreas de potrero, por ejemplo, o puede tener 10 hectáreas de bosque con un locho, una cuestión así, ¿qué resulta más rentable, verdad? Porque a veces uno ve en 10 hectáreas una vaquita, dos vaquitas por ahí comiendo, ¿verdad? Mientras que solo pasto y la vaca, eso es básicamente la biodiversidad del lugar, mientras que si tenemos un sistema más sostenible, creo que el problema de Costa Rica y la amenaza principal es el modelo agropecuario que tenemos, ¿verdad? Un modelo muy invasivo, donde a veces interferimos demasiado con el hábitat. O sea, estamos en un trópico donde la biodiversidad es la norma. No podemos, no podemos pensar que el monocultivo es la forma, ¿verdad? Tiene que haber una forma diferente de productividad, pienso yo desde mi opinión, sin ser yo un experto en el tema, ¿verdad? Es muy válido, Leandro, porque mucha gente, pues, que vive en el Valle Central no tiene la oportunidad tal vez de andar tanto por el país y no se percata de los cambios que se dan durante los años. En el caso Pero, suyo, que está buscando aves, se da cuenta de esos cambios en sitios que tal vez actualmente no son turísticos, ¿verdad? Voy a buscar otra pregunta por acá. Ah, ok. Eh, dos, estas preguntas que voy a hacer son mías. Voy a después revisar tal vez mientras usted está contestando si hay otras. Pero quisiera decirle que pienso que es admirable el conocimiento y experiencia que usted ha adquirido desde el 2008 que comenzó a observar aves. Y quisiera pedirle que dé recomendaciones a las personas que desean tener un mayor conocimiento sobre las especies del país. ¿Qué piensa usted que es lo que hay que hacer, digamos, en ese sentido? ok, bueno, primero un espacio en la agenda para hacerlo, ¿verdad? Porque hay que sacar el tiempo y el ratito, no es una cuestión de hoy para mañana, hay que tomar esa decisión de madrugar, ¿verdad? Levantarse temprano y tener la disponibilidad. Creo que es una de las cosas mejores que yo he hecho en mi vida. Digamos, si hay alguien aquí observándonos y que apenas está empezando con la observación de aves, yo le diría, eh, métase a pajarear más, porque eso es salud, es bienestar emocional. Ahora que estamos sometidos ante tanta pantalla, ante tanto encierro, ¿verdad? Salir y caminar por el bosque
y observar las aves, aprender de ellas, es fenomenal. Recomendaciones, siempre es importante pues apoyarse en alguien que sabe un poquito más que uno, ¿verdad? No necesariamente un experto, pero sí alguien que lo vaya orientando sobre cuestiones particulares. El 90% de esto se aprende, bueno, digamos que un 80% se aprende en el campo y el resto se aprende revisando en libros, revisando en páginas como estas de IPIR o en las páginas de la Asociación Ornitológica y demás, en donde uno puede hacer las consultas y demás. Yo creo que buenos binoculares, madrugar bastante, visitar diferentes hábitats para ir conociendo las diferentes especies. O sea, no es lo mismo estar metido en un bosque de tierras altas que estar metido en el Caribe, que estar metido en las montañas de Guanacaste, que estar metido en una zona por ejemplo, como decir, de desembocadura de un río. Todas, en todo lado, eso es lo bonito de observar aves. O sea, toda parte que va a observar aves. No hay un solo lugar de Costa Rica que usted vaya y dice, no vi nada. O sea, algo se ve siempre, algo se escucha. Y prestarle atención al canto de las aves, a las vocalizaciones que ellas hacen, porque a veces pretendemos identificar todos de un solo, así por cómo se ve el pajarito, ¿verdad? Y no, o sea, creo que una parte que nos cuesta a nosotros los humanos es agudizar nuestros otros sentidos que no sea la vista, ¿verdad? Y escuchar es muy importante. Muy bien. Sí. Esta otra pregunta también es mía. Usted es profesor y ¿cómo se podría incentivar, de acuerdo a lo que usted cree, a las generaciones jóvenes a interesarse por las aves? Bueno, en mi caso yo creo que el ejemplo de uno, ¿verdad? Mi interés en las fotografías y creo que ese ha sido, ¿verdad? Presentar una bonita foto, tan bonita como yo pueda, ¿verdad? No soy fotógrafo profesional ni pretendo serlo. Eso de alguna manera motiva a la gente a, a observar aves. Dentro del aula es un poco difícil, las limitaciones de tiempo que uno tiene dentro del aula son cada vez más, pero sí creo que el ejemplo de uno, el ver que uno disfruta de esa actividad, eh, yo creo que eso ayuda, porque yo de repente digo a los chiquillos que están conmigo que yo voy a observar aves el fin de semana y les enseño un par de fotos y de repente ya me llegan diciendo, ay, profe, mira qué bonito ese pájaro que llega a mi casa, ese yo lo vi aquí, ese yo lo vi allá, y entonces ya genera como una inquietud, y esa es la norma. O sea, creo que cuando uno da a conocer lo que uno está haciendo, no solo en la página de la asociación, sino en su propio perfil, por ejemplo, de Facebook o de cualquier otra red social, genera como cierta, cierto antojo, digámoslo así, de ir, yo también voy a ir a ver, aunque no tomen las fotos ni nada, sino creo que más bien tomar fotos es como un poco estresante. Ya yo a veces agarro y salgo solo con los binoculares, porque entonces estoy más concentrado en verlo y no tanto en conseguir esa foto. La observación de aves, sin duda, es uno de los hobbies más relajantes que puede haber cuando uno se concentra en observar. ¿Y cómo se puede hacer para incentivarlo? Yo creo que como todo lo que, digamos, en mi caso como profesor, un estudiante, como todo lo que uno haga con el ejemplo de uno, ¿verdad? Es la mejor forma, porque eso es una sensibilidad que las personas traen. Hay gente que nunca le va a gustar esto, hay gente que no tiene esa sensibilidad, pero hay otros que teníamos esa semillilla ahí y yo hubiera deseado que en mi caso despertara un poco antes. No hubo quien me la despertara antes y entre antes mejor, porque más carga se vuelve uno, ¿verdad? Muy bien. Bien. Dos preguntas. Una persona pregunta que cómo podría comunicarse con usted. No sé si usted desea, no sé, dejar algún número de teléfono, correo, o preferiría comunicarse por Facebook. No hay ningún problema. Mi correo electrónico es leoas75 Ahí ese es el correo que más reviso, digámoslo así. leoas75 y mi número telefónico es 89 22 22 43. Entonces, Ok, ahí, entonces le apunté el número de teléfono, el correo suyo, ok, leoas75hotmail.com. correcto. Ok, muy bien. Entonces aquí se lo voy a poner para que la gente lo pueda ver. Y la otra pregunta que hacen es, ¿cuál es el ave que más le ha costado buscar y fotografiar? Bueno, es que esa pregunta sí es difícil porque
Bueno, de hecho, tengo que decir que hay 4 especies de la lista de endémicos que todavía no he podido fotografiar. Me faltan 4. Entonces, esa es la cacería que tengo que darles. Yo creo que haya buscado y no haya encontrado, que me haya costado, eh, vamos a ver, hay un periquito que lleva el nombre, se llama Tweet costarricensis. Ese perico es bastante difícil. Es una de las especies endémicas difícil, ¿verdad? De las migratorias uno podría señalar muchas otras o de las que tienen distribución más amplia porque a veces simplemente son raras aquí, pero son comunes en otra parte del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, hay una garza que fuimos a ver a Caño Negro el año pasado, que esa garza es súper abundante en Sudamérica y rarísima para Costa Rica. Pero yo diría que el tweet tiene eso de especial porque es endémico de Costa Rica y además de ser endémico de Costa Rica es difícil de ver, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una de las top que están ahí en primer lugar. Alguien me pregunta que son pájaros endémicos. No sé si usted Ok, quiere dejar. sí, 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 al inicio lo mencionamos. Sí, Endémico es o sea, no se aplica solo para pájaros, se aplica para cualquier cosa, ¿verdad? Sobre todo en biología se aplica mucho para algo que es propio o nativo de una sola, está solo presente en una región determinada, ¿verdad? Entonces, una ave endémica, como estas que tenemos aquí, solo las vamos a encontrar en una zona específica del mundo. O sea, si vamos a ir a Brasil, no vamos a encontrar ninguno de estos. Si vamos a ir a Guatemala, no vamos a encontrar ninguno de estos específicos de Costa Rica. Esa es más o menos la idea. Y curiosamente, por ejemplo, una ave como el yigüirro, que uno podría pensar que es el ave nacional, no es endémico de Costa Rica. El yigüirro puede encontrarse básicamente desde Colombia hasta el sur de Estados Unidos. Entonces es una ave con una distribución amplia. Es el ave nacional por otras razones, no por su endemismo, ¿verdad? alguien preguntó algo sobre el águila arpía. Permítame buscar otra vez la pregunta porque creo que hablaban de la distribución. Usted no la mencionó del todo, ¿verdad? Y es que no es endémica. No, Sí. no, para nada. El águila arpía más bien es un fantasma dentro de Costa Rica. Los registros de águila arpía en los últimos años son muy, muy escasos. El águila arpía es una ave que tiene su principal distribución en Sudamérica, en los bosques lluviosos de Sudamérica. En Panamá, bueno, es el ave nacional de Panamá y la parte del bosque lluvioso que está en el Parque Nacional Darién en Panamá, sí hay registros de anidación y demás. Pero en Costa Rica, avistamiento hubo uno hace como unos 2 años, creo que en la parte norte de Costa Rica, en la zona de las llanuras de Guatuso, por ahí. En Tortuguero me parece haber recordar un registro y en la península de Osa también hace mucho tiempo y fuera de ahí prácticamente es una ave ausente o sea, la generalidad es que el águila arpía está ausente del territorio nacional y de ahí sería una suerte pues encontrarla de nuevo. Yo pienso que con el tiempo y si seguimos con nuestras políticas de conservación y manteniendo el bosque lluvioso, pues no sería una rareza encontrarse, la verdad. Bueno, pues Leandro, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy interesante y para las personas que la vieron o que desean verla después, va a quedar aquí grabada. Entonces, muchas gracias y muchos éxitos con el libro también. A Esperemos ustedes las tenerlo gracias. pronto. Muy bien, hasta luego. Buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta Buenas luego. noches, hasta luego.